La canción del día de hoy es Get Lucky de Pharrell Williams y Daft Punk. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En la figura ABC y AD son triángulos rectángulos. Recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y por lo general los simbolizamos con este cuadradito de acá. Listo. Entonces ahora nos dan la información sobre algunos segmentos. Entonces me dice que la longitud del segmento AB es de 10 unidades. El segmento AB es el que arranca en el punto A y termina en el punto B, es decir, que esta longitud es de 10 unidades. Ahora me dicen que el segmento BD mide 12. El que arranca en B y termina en D vale 12. Y finalmente me dicen que el segmento BC, que sería este de acá, vale 5. Y me pregunta por la longitud del segmento D, al cual le voy a poner X. Entonces, para la resolución de este problema vamos a emplear el teorema de Tales, que me dice lo siguiente. Entonces, ¿cómo construyo un segmento que sea paralelo a otro? Básicamente, un segmento es paralelo a otro si tienen la misma dirección. Entonces, este de acá abajo que acabo de dibujar es paralelo al de arriba porque van en la misma dirección y nunca se van a llegar a tocar. Por ejemplo, si tengo este segmento acá, este vendría a ser paralelo a este porque tiene la misma dirección, van en la misma dirección y nunca se van a llegar a tocar. Si tengo un segmento vertical, entonces por ejemplo este de acá vendría a ser un segmento paralelo a este, ¿listo? Y podemos poner muchos más ejemplos. Si tengo este segmento, este sería paralelo a ese. Si tengo este sería paralelo. Si tengo por ejemplo este, tendría como paralelo este de acá. Y entonces, ¿esto cómo lo empleamos? Pues el teorema de Tales nos dice lo siguiente. Siempre que tengamos un triángulo, entonces vamos a poder construir un triángulo semejante a ese triángulo que tenemos dentro del triángulo. ¿Y cómo hacemos para construirlo? Básicamente es, si tomamos cualquiera de los lados y construimos un segmento paralelo a ese lado, entonces vamos a construir un triángulo semejante al grande. Entonces, por ejemplo, si tomamos como referencia este lado aquí del triángulo y construyo un segmento que sea paralelo a este, por ejemplo, este de acá, entonces este segmento me forma el siguiente triangulito, este de acá que estoy señalando al azul. Y este triángulo es semejante al grande. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, si tomamos este de acá, entonces construyo un segmento que sea paralelo a ese, puede ser este de acá. ¿Listo? Y entonces este triangulito que se me forma acá es semejante con el grande. Finalmente, si tomamos este lado, ¿listo? Entonces un segmento paralelo a ese lado sería este de acá. Entonces me forma este triángulo que es semejante con el grande. ¿Y por qué me sirve que sea semejante? Porque las figuras semejantes cumplen varias propiedades de proporcionalidad y es lo que vamos a utilizar para resolver el problema. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a tomar como referencia este triángulo grande, que es el AD, este grande de acá. ¿Listo? Y tomamos como referencia este lado de acá, el que llamamos X. Entonces vemos que este, el que tiene el segmento BC, que tiene longitud 5, es paralelo a este lado del triángulo. De hecho, nos lo da el ángulo recto, como este ángulo es de 90 grados, y este también, entonces esta línea y esta línea van a tener la misma dirección. Entonces puedo aplicar teorema de Tales. Entonces aplicando el teorema de Tales, eso me quiere decir que este triangulito que estoy pintando en verde va a ser semejante a este negro de acá, al grande. Entonces vamos a separar las figuras pues para ver mejor las relaciones. Entonces este pequeño lo vamos a representarlo acá. Listo, entonces tiene por acá una longitud de 10 y una altura de 5. Y por acá tiene su ángulo recto. Listo, ahora vamos a representar el grande, al cual es semejante. Entonces, si de aquí a aquí hay 10 y de aquí a aquí hay 12, eso quiere decir que esto es A, esto es D y esto es C. Entonces, la distancia que hay de A hasta D, pues no es más que sumar la distancia que hay de A hasta B y la que hay de B hasta D. 10 más 12 me da 22. Listo. Y aquí la altura es X. Entonces ya vimos que estas dos figuras son semejantes. Siempre cuando tengan figuras semejantes, les recomiendo que lo primero que hagan al tenerlas es acomodarlas de modo que se sepa qué lado de este corresponde a su respectivo lado en la ampliación o en la reducción. En este caso ya están organizadas de esa manera. Entonces ahí puedo ubicar fácilmente que este lado de mi triángulo equivale a este de la ampliación. Este que voy a pintar en verde es equivalente a este de acá. ¿Listo? Y finalmente, la hipotenusa, que vendría a ser esta acá, vendría a ser esta en la ampliación. ¿Listo? Entonces siempre, lo primero al tener figuras semejantes es acomodarlas de modo que pueda ver cuál lado corresponde con cuál. Algunas veces nos las dan giradas, entonces la idea es acomodarlas de modo que se pueda ver fácilmente en la ampliación o en la reducción. Entonces imagínense que yo tengo una impresora, meto este dibujo y lo amplío y voy a obtener esta acá. Se mantiene la forma, pero se vuelve más grande o más pequeño. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos las propiedades de la semejanza? La semejanza tiene las siguientes propiedades. Si yo tomo un lado cualquiera, entonces, por ejemplo, tomemos este lado del pequeño, que vale 10. Listo.
y lo divido entre su respectivo lado en el grande, que va a valer 22. Esto va a ser igual a tomar cualquier otro lado del triángulo, por ejemplo este 5, porque pues este rosado no lo conocemos, este lado que vale 5, y dividirlo entre su respectivo lado en el grande, que va a ser x. ¿Listo? Esta es una propiedad que podemos utilizar cuando las figuras son semejantes. Sus lados son proporcionales. Entonces tenemos esta ecuación de acá y necesito despejar x. Cuando tengan un tipo de igualdad como esta, lo que les recomiendo es pasar a multiplicar en cruz los denominadores. Entonces, este x va a pasar a multiplicar el 10 y este 22 va a pasar a multiplicar al 5. 10 por x me da 10x y esto va a ser igual a 22 por 5. No voy a hacer de momento la operación para ver si puedo simplificar algo. Entonces, como yo necesito la x, simplemente entonces el 10 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces, x va a ser 22 por 5 dividido entre 10. Puedo sacar quinta 1 y quinta 2. ¿Listo? Y como 22 y 2 son números pares, puedo sacar mitad. Mitad 1 y mitad 11. ¿Listo? Y así me ahorré hacer la división. Entonces, x vale 11 y esta sería nuestra respuesta porque viene a representar la distancia del segmento D. Entonces voy a mis opciones y sería la opción A. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.